Lecciones de dinero de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller es reconocido como el primer multimillonario del mundo. Inicialmente, contribuyó con tan solo $2 al capital de su primer emprendimiento, solicitando un préstamo de $1,000 a su padre. Al momento de su fallecimiento, se estimó que el capital de Rockefeller ascendía a $200 millones. El trayecto en el sector petrolero, en el que Rockefeller consolidó su capital, dio inicio con una modesta empresa dedicada a la venta a granel de queroseno. Al momento de su retiro a la edad de 55 años, su compañía Standard Oil controlaba hasta un 95% de la industria petrolera de Estados Unidos, el 70% de los yacimientos petrolíferos probados a nivel mundial y toda la cadena de producción, abarcando desde la extracción de petróleo hasta la distribución de queroseno a los consumidores minoristas, prácticamente en todo el globo terráqueo. Investiguemos los factores que contribuyeron al éxito de Rockefeller en acumular miles de millones. Lección número 1. Seguir el flujo del dinero. A la edad de 7 años, Rockefeller obtuvo su primer ingreso trabajando en una granja para un vecino, colaborando en la cosecha de papas y cuidando conejos. A instancias de su madre, inició su registro contable detallado, anotando minuciosamente cada ingreso y gasto. Este precursor de los modernos estados de flujo de efectivo, una herramienta fundamental en la contabilidad empresarial, lo acompañó a lo largo de su vida, falleciendo a los 97 años. Desde su infancia, John observó cómo la contabilidad contribuía a la multiplicación del dinero. Aunque sus padres deseaban que cursara estudios universitarios, Rockefeller prefirió una formación en un colegio de comercio con especialización en contabilidad. Tras completar sus estudios, consiguió un puesto como asistente contable, donde su pasión por los números fue rápidamente reconocida y valorada por sus superiores. A diferencia de sus colegas, a Rockefeller le apasionaba trabajar con cifras y proyectos finalizados, demostrando un fervor particular por estas tareas. Los herederos de Rockefeller han perpetuado la tradición de la prudencia financiera desde la niñez temprana hasta la actualidad. Esta lección fue transmitida por Rockefeller a sus hijos, quienes a su vez la inculcaron en las generaciones posteriores. Lección número 2. No temas solicitar préstamos. Los empresarios suelen considerar los préstamos como una práctica desfavorable de la cual es preferible mantenerse alejados. El caso de Rockefeller ilustra esta creencia de manera inapropiada. De no haber recurrido a la suma proporcionada por su padre para ingresar al mundo empresarial, es probable que Rockefeller habría permanecido empleado bajo contratos laborales durante toda su vida. Los fondos prestados jugaron un papel fundamental en las operaciones comerciales de Rockefeller. Optaba por vender acciones a inversionistas adicionales aun cuando sus propios recursos eran adecuados. Aunque invertía su propio capital, también lo reservaba estratégicamente. En ausencia de inversores, asumía la financiación de nuevos proyectos por cuenta propia. El primer emprendimiento de Rockefeller consistió en una pequeña empresa de logística que generó pedidos por un valor de $500,000 en su primer año. Sin embargo, los fondos para satisfacer estos pedidos pronto resultaron insuficientes. Dado que ya tenía deudas significativas con su padre, quien no solo le otorgó un préstamo, sino que además le impuso un interés del 10% anual. Rockefeller tuvo que buscar préstamos adicionales para cubrir la brecha financiera. Aunque enfrentó dificultades, logró superarlas. Existe la creencia errónea de que solo aquellos con falta de educación financiera no temen a los préstamos, hasta que reciben la primera llamada de los cobradores. La distinción entre estos individuos y Rockefeller radica en que él optó por adquirir préstamos de manera prudente. Lección número 3. Compromisos. Rockefeller siempre ha sido meticuloso al cumplir con sus responsabilidades, tanto financieras como de otro tipo. A pesar de los desafíos iniciales en sus primeros años en el mundo empresarial, lograba solventar de manera constante las dificultades financieras, asegurando el cumplimiento oportuno de sus compromisos. En sus memorias. Como gané $500, Rockefeller rememora un incidente en el que su padre apareció inesperadamente en su oficina para efectuar un pago de préstamo, insistiendo en la urgencia del dinero en ese preciso momento.
Rockefeller reflexiona sobre si fue una coincidencia fortuita o si su padre hizo una visita intencionada motivada por razones educativas. En cualquier caso, Rockefeller asegura que atendía a cada acreedor, incluso a su propio padre, de manera oportuna y justa. Con el tiempo, con solo la palabra de Rockefeller, los banqueros le entregaron sin reservas todo el contenido de las cajas fuertes, confiando plenamente en su impecable reputación financiera como aval. Lección número 4. Conozca el costo de cada decisión de gestión. Rockefeller pudo endeudarse con confianza y cumplir consistentemente con sus compromisos debido a su enfoque metódico. Cada elección fue cuidadosamente calculada de antemano. En caso de solicitar un préstamo, evaluaba con precisión cuándo y cuánto tendría que reembolsar, considerando sus ganancias potenciales con los fondos prestados. Asimismo, al invertir su propio capital, estimaba con detalle cuándo y en qué medida éste se incrementaría. Rockefeller ha invertido millones de dólares en sus empresas. Si esta inversión resultó en un aumento de la producción y barra diagonal o una reducción de los costos, lo que se tradujo en un incremento de las ganancias, Rockefeller no escatimó en gastos. Considerado pionero en los Estados Unidos, Rockefeller revolucionó el transporte de petróleo al abandonar los barriles de madera a favor de tanques transportados por ferrocarril, estableciendo una red ferroviaria para distribuir el petróleo a lo largo del país. Fue el primero en priorizar la seguridad en las refinerías al reconocer los riesgos asociados con los frecuentes incendios. En sus inicios, las refinerías de petróleo en Estados Unidos eran simples estructuras, sin embargo, Rockefeller comprendió que el petróleo era un recurso valioso con un futuro prometedor, invirtiendo en infraestructura para su extracción y procesamiento. Cuando Rockefeller inició el envío de petróleo para su exportación, surgió la necesidad de dispositivos que facilitaran la transferencia ágil del producto desde los depósitos a los vagones cisterna. Rockefeller, de forma independiente, instaló estos dispositivos en las estaciones de tren requeridas. A simple vista, este gesto fue percibido como un beneficio para los ferroviarios. Sin embargo, esta acción, sumada al volumen de tráfico, se convirtió en un argumento para la reducción de tarifas, permitiendo a Rockefeller transportar petróleo por vías férreas a un costo 3 veces más bajo que el de sus competidores. Rockefeller también era propietario de diversas minas de hierro. Al percatarse de que resultaba más lucrativo transportar el mineral a altos hornos y puertos por mar en lugar de tren, decidió construir su propia flota marítima desde cero. A pesar de que sus socios consideraban que sus futuras innovaciones implicaban un riesgo demasiado elevado y no deseaban invertir en ellas, Rockefeller respondió, de acuerdo. Invertiré de manera individual, pero las ganancias serán exclusivamente para mí. Luego de este suceso, los socios respondieron de inmediato. Era de conocimiento general que, dado que Rockefeller invierte únicamente, los beneficios son seguros. Lección número 5. Involucrar a los profesionales. En la vida y en el ámbito empresarial, Rockefeller demostró un gran interés por la gestión numérica. Sin embargo, no es imprescindible tener afinidad por ella. Basta con contar en el equipo con alguien que la aprecie o considerar la posibilidad de subcontratar este servicio. Por otro lado, el magnate británico Richard Branson era conocido por su enfoque en la promoción, aunque mostraba aversión hacia los números. En sus años más jóvenes, contó con un socio comercial que disfrutaba de los aspectos financieros. Conforme el negocio de Branson se expandió, reconoció la importancia de la contabilidad y recordó a su antiguo socio, encomendándole la gestión numérica correspondiente. El fundador del imperio McDonald's, Ray Kroc, con una vasta experiencia en ventas, identificó el potencial de un modesto restaurante en una carretera secundaria y lo transformó en un ícono estadounidense. Sin embargo, un miembro de su equipo, con pericia en finanzas, le sugirió una estrategia innovadora. En lugar de simplemente vender franquicias, propuso adquirir terrenos con locales para restaurantes, arrendarlos y luego venderlos a franquiciados. Esta decisión no solo incrementó los ingresos y las ganancias, sino que también multiplicó la capitalización de McDonald's. En 1974, durante una charla con estudiantes, Kroc afirmó: "Mis negocios no son hamburguesas, mi negocio es el sector inmobiliario". El propio Rockefeller optó por abstenerse de explorar áreas fuera de su comprensión, prefiriendo en su lugar escuchar a los expertos.
Aunque este enfoque resultó efectivo en la mayoría de los casos, no fue así en la adquisición de acciones de minas de hierro a principios de la década de 1890. A pesar de las promesas de prosperidad por parte de los especialistas, las minas demostraron ser poco rentables y al borde de la quiebra. Ante esta situación, Rockefeller decidió buscar asesoramiento financiero, recurriendo a un experto llamado Frederick Gatz. Gatz proporcionó informes detallados que permitieron a Rockefeller comprender la situación y tomar medidas correctivas. Con la dirección de Gatz, las operaciones en las minas se reorganizaron, lo que llevó a la recuperación de su rentabilidad. Con el tiempo, Gatz se convirtió en un colaborador de confianza de Rockefeller. Cuando Rockefeller decidió establecer su propia flota, solicitó asistencia al propietario de una empresa naviera. Este último, al transportar su propio mineral, no mostró interés en respaldar a un competidor. En respuesta, Rockefeller expresó su postura de la siguiente manera: comprendo tu posición. Sin embargo, solo utilizaré mis propias embarcaciones para transportar el mineral. Construiré mis barcos de todas formas, por lo que no obtendrías beneficio alguno al transportar mi carga. No obstante, te propongo recibir una comisión por la construcción de barcos bajo tu supervisión para mi uso. Acudí a ti por considerarte una persona profesional y honesta, y no escatimaré en retribuciones. Tras esta conversación, el propietario de la naviera abandonó la residencia de Rockefeller con un contrato por valor de 3 millones. Lección número 6. Afrontando la negatividad en los informes. Cuando John D. Rockefeller aún desempeñaba labores contables, se vio inesperadamente inmerso en la oficina del socio comercial de su jefe. En ese momento, se encontraron con una abultada factura de un proveedor con múltiples conceptos. Ante este escenario, el socio de su jefe, tras una breve ojeada a las cifras, le exigió al contador, realice el pago. En sus reflexiones, Rockefeller expresó su sorpresa al constatar que empresarios estadounidenses, personas de inteligencia y cordura, evitaban revisar detenidamente los registros contables. Reservaban un temor particular hacia esta tarea, especialmente cuando el negocio atravesaba dificultades. Para Rockefeller, era en los momentos de adversidad cuando la revisión minuciosa de los informes financieros resultaba aún más imperativa. Lección número 7. Evite la codicia. Rockefeller no escatimó en gastos, no solo en inversiones. Su empresa, Standard Oil, distribuía dividendos trimestralmente, equivaliendo a 40 millones, es decir, el 40% del capital autorizado de la compañía. De esta suma, Rockefeller recibió 3 millones. Rockefeller ofreció a los propietarios de las empresas petroleras que adquirió la opción de pago en acciones, parcial o totalmente. Asimismo, con el consentimiento de los empleados, les remuneró con acciones. Todos los inversionistas recibieron acciones de la empresa, asegurando un retorno estable y generoso para sus accionistas. Estas son las directrices que Rockefeller siguió para alcanzar el éxito. Como se puede apreciar, no poseen nada de sobrenatural. Para finalizar, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y comparte con tus amigos, conocidos y redes sociales. Hasta el próximo video de Mente Inversionista.